Supercrack Estrella presenta. El misterio de William Blake y su casa fue demolida en 1965. Estuvo presente William Blake con una máquina del tiempo tipo ovni en los Juegos Olímpicos de Londres. En estas Olimpiadas apareció un ovni, pero antes vamos a desarrollar esta historia que es larga y profunda, que tiene muchos misterios y que te dejará un aire de lo mucho que desconocemos. 28 Broad Street, ahora Broadwick Street, en una ilustración de 1912. Blake nació aquí y vivió aquí hasta los 25 años. La casa fue demolida en 1965. Su casa estaba a 4 kilómetros de un cementerio donde hay una máquina del tiempo. La pintura de William Blake Puerta de la Muerte de Axtor se parece muchísimo al mausoleo donde está la máquina del tiempo. La casa William Blake estaba a 4 kilómetros de un cementerio donde hay una máquina del tiempo. Un mausoleo en Brompton se dice que podría ser un lugar para viajar al pasado y al futuro. Podría haber un túnel entre la casa de William Blake y el mausoleo en Brompton. Fue demolida la casa en 1965 para ocultar este secreto. El mausoleo había sido terminado en 1854. William Blake murió en 1827. Un mausoleo londinense que lleva sin abrirse más de 100 años podría esconder una máquina del tiempo. El mausoleo se encuentra en el cementerio de Brompton y destaca por sus 6 metros de altura en los que se cree que podría existir una máquina del tiempo. A solo 4 kilómetros de la que era la casa de William Blake, su casa fue demolida en 1965. Existe una misteriosa leyenda sobre una máquina del tiempo oculta en el cementerio de Brompton, una de las necrópolis más antiguas y grandes de Gran Bretaña. Fundado en 1840, este panteón abarca más de 16 hectáreas y es un auténtico jardín repleto de sepulturas. Allí es posible encontrar lápidas de granito blanco extremadamente cuidadas y otras construidas con materiales más baratos que ya evidencian el paso del tiempo. Joseph Bonomi participó en la construcción de esta máquina del tiempo. El hombre fue uno de los primeros que logró descifrar alguno de los jeroglíficos grabados en el Valle de los Reyes, donde estuvo con varias expediciones entre 1820 y 1830. Las fechas se corresponden con la vida de William Blake, por lo que podemos pensar que él de alguna manera participó en descifrar alguno de los jeroglíficos grabados en el Valle de los Reyes. Existe una leyenda que indica que en el cementerio de Brompton, uno de los más antiguos y grandes de Gran Bretaña, existe oculta una máquina del tiempo. Este cementerio abierto en 1840 tiene una superficie de 16 hectáreas y en él hay 30.000 estatuas, lápidas y mausoleos. Entre ellos el del jefe Sioux Lone Wolf, que luchó en la célebre batalla de Little Bighorn contra el general Custer. Murió en Londres y fue enterrado en este cementerio hasta que lo repatriaron para enterrarlo en tierra sagrada. Brompton es una galería a cielo abierto. Cientos de bóvedas son un himno a lo mejor de la arquitectura. Pero hay una bóveda que es distinta a todas. Es una edificación de granito blanco de 6 metros de altura y su arquitectura asemeja a los antiguos monumentos egipcios. Lo primero que impacta es su entrada. Un grueso portón de bronce con detalles místicos. El mausoleo muestra en sus paredes inscripciones y jeroglíficos finamente grabados. ¿Pero quién mandó a erigir esa bóveda tan costosa? La viuda alegre. Se trataba de Anna Peters de Courtoy, una millonaria excéntrica que vivió en el 1800 y fue millonaria tras un arduo trabajo que mezclaba intriga y sexo. La mujer era ama de llaves de John Courtoy, un multimillonario que al morir le heredó toda su fortuna. ¿A su ama de llaves? Es que la mujer no trabajaba tanto en las tareas de la casa como lo hacía en la cama de Courtoy. La mujer tuvo 3 hijas pero nunca se conoció quién era el padre de las pequeñas. Los conocidos aseguraron que eran producto de las largas sesiones de sexo que la mujer tuvo con el septuagenario Courtoy. A la muerte del hombre, Anna continuó sus maratones sexuales con raros personajes. Entre ellos estaban Joseph Bonomi, un egiptólogo y arquitecto que inició a la mujer en la cultura egipcia. El hombre fue uno de los primeros que logró descifrar alguno de los jeroglíficos grabados en el Valle de los Reyes, donde estuvo con varias expediciones entre 1820 y 1830. A tanto llegó la obsesión de la mujer con la egiptología que mandó a construir el mausoleo, obra que quedó en manos de Alfred Warner, un científico muy extraño. El hombre era raro, pero nunca se supo si era un genio o un charlatán. Bonomi, que no dejaba de estudiar documentos del antiguo Egipto, se topó con unos papiros donde se explicaba con riqueza de detalles cómo construir una máquina que permitía los viajes por el tiempo.
Bonomi los compartió con Warner ya que necesitaba de su inteligencia para construir la máquina. Anna mandó a construir el mausoleo en el cementerio de Brompton sin saber que los dos hombres instalaron allí todo lo que necesitaban no solo para levantar el mausoleo sino también para construir la máquina. La maldición cae sobre ellos. Y empezó a caer sobre ellos una extraña maldición. En 1849 y en plena construcción del mausoleo murió Anna Courtoy en circunstancias misteriosas. Sus restos fueron llevados a esa bóveda en construcción en el cementerio. En 1853 hay otra muerte inesperada, la de Alfred Warner. Fue enterrado de noche y se dice que fue asesinado por Bonomi, que tenía miedo que el genio loco contara lo que estaban construyendo. Lo último que se escuchó decirle a sus amigos fue una frase enigmática: "La humanidad jamás me lo perdonará". Fue enterrado cerca del mausoleo, pero no en él. Joseph Bonomi murió en 1878. Tenía documentos escritos con jeroglíficos donde contaba de la máquina del tiempo, pero ese material desapareció misteriosamente. El egiptólogo fue enterrado cerca del mausoleo Courtoy y su tumba tiene tallada una inscripción dedicada a Anubis, la diosa egipcia que rige la vida después de la muerte. Mirando hacia el mausoleo, en su testamento dejó raras instrucciones. Debía ser embalsamado y sus órganos debían ser colocados en vasos canopos. En su tumba descansan él, su esposa y sus hijos. Misteriosamente el hombre dejó una lápida anticipada con el nombre de sus 4 hijos que murieron en el plazo de una semana. El mausoleo que no se abre desde hace 150 años. El mausoleo había sido terminado en 1854 y desde ese momento habían sucedido muchas situaciones misteriosas. El lugar donde fue erigido dentro del cementerio era conocido por la aparición de fantasmas y espectros. No se permitía construir nada allí, pero Bonomi pagó varios sobornos y logró el permiso para edificarlo. En Brompton descansan más de 200.000 personas, pero todas las miradas se posan en el mausoleo donde yacen los restos de Anna y 2 de sus hijas, Elizabeth y Marianne, que fallecieron solteras. El cementerio conserva los planos de todas las tumbas, menos de esta. No hay ninguna constancia del diseño de esta obra y no se puede entrar a él. Su llave se perdió hace 100 años durante la última visita de los parientes vivos de la familia Courtoy. Desde entonces nunca se ha abierto. Y no se puede hacer una copia de la llave, ya que no hay descendientes Courtoy y las ordenanzas del lugar impiden abrir una bóveda sin permiso de la familia. Lo cierto es que muchos creen que allí dentro hay una máquina para viajar en el tiempo. En 1998, una periodista llamada Ellen Smith escribió un artículo para Associated Press en el que dice que el mausoleo oculta esa máquina. El escritor y músico Stephen Coates va más allá. Dice que el mausoleo es parte de un sistema de cabinas de teletransporte que Warner y Bonomi construyeron en diferentes monumentos de Londres para moverse por la ciudad, y que incluso comunican con un cementerio en París. Anna Courtoy y su obsesión por la egiptología. Los registros del cementerio de Brompton señalan que este lujoso mausoleo pertenecía a Anna Courtoy, una acaudalada y excéntrica heredera del siglo XIX. Lo de excéntrica es porque heredó una gigantesca fortuna tras la muerte de John Courtoy, un rico y anciano comerciante de Inglaterra. Anna trabajaba como ama de llaves para este personaje, aunque los rumores en la época decían que era su amante. Aunque nunca se les vio juntos y mucho menos contrajeron matrimonio, Anna Courtoy tuvo 3 hijas de las que nunca se supo el nombre del padre. Una vez más, las malas lenguas adjudicaban la paternidad de estas pequeñas al septuagenario John Courtoy. Otro dato peculiar sobre Anna es la clase de personas con que se relacionaba. Individuos sumamente extraños, por decirlo menos. Joseph Bonomi y Alfred Warner. Uno de sus amigos era Joseph Bonomi el Viejo, un egiptólogo y arquitecto que despertó en la mujer una extraña fascinación por la cultura egipcia. Dicen que podían conversar durante horas sobre el antiguo Egipto, pues Anna vivía obsesionada con el tema. Este es uno de los motivos por los que encomendó la construcción de un mausoleo con detalles egipcios. Bonomi y otro personaje llamado Samuel Alfred Warner se habrían encargado de diseñar la estructura. Alfred Warner era una especie de científico loco obsesionado con las armas. Se jactaba de diseñar toda clase de dispositivo armamentístico altamente avanzado, como aquel al que apodó el caparazón invisible. Aseguraba que se trataba de un explosivo del tamaño de un huevo, que podía armarse y lanzarse con un simple globo, para finalmente activarse remotamente diezmando a las naves enemigas. También habría concebido un submarino tubular capaz de transportar cargas explosivas. Según Warner, demostró exitosamente la función de este dispositivo submarino una sola vez en 1844, durante una prueba en el Canal de la Mancha.
Básicamente, el sujeto se adjudicaba la creación del primer torpedo de la historia. Aseguraba que diseñaba y construía toda una variedad de artilugios militares muy adelantados para su época, aunque sus detractores no lo bajaban de charlatán. La construcción de la máquina del tiempo por Bonomi y Warner. Por otro lado, existe evidencia de que Alfred Warner poseía un conocimiento técnico inusual para su época. Además, cuando empezó a colaborar con Bonomi propuso cosas aún más locas. La historia dice que, mientras intentaba descifrar una serie de complejos jeroglíficos, Bonomi descubrió unos papiros donde se detallaba la construcción de una máquina que posibilitaba los viajes por el tiempo. No hay mucha información sobre esto, pero los rumores dicen que estos papiros se los vendió un contrabandista de antigüedades que los localizó en unas ruinas de Memphis. Bonomi tenía suficiente conocimiento para leer los esquemas, pero carecía del talento técnico para llevar esa máquina a la realidad. Entonces, su colaboración con Alfred Warner habría posibilitado esta hazaña. Por esa época, la familia Courtois ya había contratado a Bonomi para realizar el mausoleo en el cementerio de Brompton. Según los rumores, el egiptólogo aprovechó la tranquilidad del lugar para construir la máquina del tiempo junto a Warner. Pero, más allá de los rumores, es un hecho que estos dos personajes trabajaron en la construcción del peculiar mausoleo, situación que resulta bastante atípica y extraña. Esto no hizo más que fortalecer la hipótesis de que el par desarrollaba algo mucho más secreto y avanzado: la desafortunada muerte de los creadores. Desafortunadamente, Anna Courtois falleció bajo circunstancias misteriosas en 1849, 5 años antes de que se terminara de construir el mausoleo. Pero, eventualmente trasladaron sus restos a este lugar. En 1853, Alfred Warner también muere de forma inesperada. Algunos rumores dicen que lo silenciaron por su conocimiento sobre tecnología avanzada. Pero, otros dicen que amenazó a Bonomi con revelar lo que estaban haciendo y el egiptólogo lo mandó a matar. La gente cercana a Warner se percató de que, en sus últimos días, el científico se comportó de forma extraña. Temía que terceras personas tomaran represalias contra él. Cuando un amigo le preguntó a qué se debía su paranoia, Alfred Warner le respondió: "La humanidad jamás me lo perdonará". El científico habría perecido a causa de una severa intoxicación alimentaria, aunque muchos sospechaban que lo envenenaron. Por cierto, lo sepultaron a unos cuantos metros del mausoleo de Courtois. La leyenda de la máquina del tiempo oculta en Londres. Joseph Bonomi murió muchos años después, en 1878. Pasó sus últimos años escribiendo una especie de tratado de contenido desconocido. El material, redactado íntegramente con jeroglíficos, se desvaneció misteriosamente tras la muerte del arquitecto. En su tumba, también próxima al mausoleo Courtois, tallaron una inscripción dedicada a Anubis, la deidad egipcia que rige la vida después de la muerte. Además, colocaron un busto del mismo dios mirando hacia el mausoleo que Bonomi ayudó a edificar. Se dice que el arquitecto dejó instrucciones específicas de cómo quería que lo enterraran, pero se desconoce si su voluntad se cumplió. Una de las solicitudes era que lo sometieran a un embalsamamiento parecido a la momificación, pues buscaba que le retiraran los órganos y los dispusieran en vasos canopos. Tras la construcción del mausoleo y la muerte de los responsables, las leyendas en torno a este lugar se salieron de control. Sucesos paranormales y otras leyendas. Solo imagina lo extraño que resulta que un arquitecto amante de la egiptología colabore con un diseñador de armas en la construcción de un mausoleo. Además, aún más inexplicable es el hecho que la construcción tardó demasiado en terminarse y el costo superó por mucho al de recintos del mismo tamaño. Finalmente, cuando este mausoleo se terminó, empezaron a suceder cosas extrañas en ese cementerio. Resulta que estaba estratégicamente ubicado en una encrucijada, un lugar bastante popular en Brompton por la supuesta aparición de fantasmas y espectros que se materializaban frente a los visitantes. De hecho, originalmente la administración del lugar no planeaba construir un mausoleo en este sitio. Sin embargo, Joseph Bonomi entregó una serie de sobornos y se salió con la suya. Una de las teorías es que, en ese preciso punto, convergen dos o más líneas de ley, rutas invisibles de energía mística que supuestamente cubren la Tierra. Por otro lado, algunos ocultistas afirmaban que en este sitio se producía un choque de dos realidades, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y al edificar el mausoleo en ese espacio, la estructura estaría constantemente impregnada con energía sobrenatural. En 1846, Samuel Alfred Warner, inventor británico de armas navales, presentó su propio diseño de un globo incendiario.
Sin embargo, al igual que la mayoría de sus inventos, en la actualidad es considerado un charlatán, no llegó a convencer al comité nombrado para inspeccionar sus planes. 5. También los diseños de Henry Tracy Coxwell, aeronauta y experto en vuelos en globo, considerados más sustentables, fueron rechazados por miembros del comité del gobierno británico poco después, al considerarlos irrealizables. Sea como sea, muchos señalaron a Samuel Alfred Warner de ser un charlatán. También a este hombre se le atribuía haber inventado unas armas muy tecnificadas. Entre ellas, un torpedo que tenía la capacidad de teletransportarse hasta dar en el blanco. Parece que pudo realizar la teletransportación. Stephen Coates, un músico, escritor y místico, se atrevió a indagar sobre el extraño secreto del mausoleo Courtois. Para Coates, la tumba hace parte de un sistema con cabinas que conducen a un cementerio de París. Además, que tiene un canal que permite movilizarse por Londres. Igualmente, asegura que el mausoleo se encuentra conectado con varios monumentos más. La casa por ejemplo de William Blake, su casa, fue demolida en 1965 quizás para esconder un gran secreto. Otro interrogante que subsiste es en qué lugar estuvieron los restos mortales de Anna Courtois, antes de ser trasladado al mausoleo. Esto en razón a que ella murió en 1849 y la tumba fue entregada en 1853. Igualmente, es curioso que Samuel Alfred Warner falleciera de manera extraña el mismo año de la entrega del mausoleo. Además, su tumba quedó cerca a la de Courtois. También resulta misterioso que el egiptólogo hubiera elegido la lápida de su tumba desde 1952, luego de que sus 4 hijos murieran, todos durante la misma semana. Así que en su panteón quedaron sus restos, con los de su esposa y sus hijos. Además, por coincidencia su tumba también quedó a pocos metros del mausoleo Courtois. Quizás esas muertas fueron pactadas para viajar a otra dimensión. Bueno, la historia del mausoleo comienza con Anna Peters. Peters era su apellido de soltera, que llegó a Londres en el año 1800 y trabajó como empleada de hogar del acaudalado francés John Courtois, aunque el nombre real de este hombre era Nicholas Hakinet. Anna sedujo a Courtois, se hizo con la mayor parte de la herencia de los Courtois, y, con ese dinero, se dedicó a disfrutar de la egiptología y de las llamadas ciencias ocultas. Durante ese tiempo se hizo amiga de un egiptólogo llamado Joseph Bonomi el joven. Se decía que el tal Bonomi había descifrado unos papiros encontrados en el Valle de los Reyes, que enseñaban cómo viajar en el tiempo. La posibilidad de que conociera a William Blake es grande. Por fechas es posible que esto ocurriera. Anna murió en 1849 y su amigo Bonomi mandó construir el mausoleo siguiendo las instrucciones de ella. Curiosamente ya el padre de Bonomi construyó en 1797, para un noble inglés, un mausoleo piramidal. Bonomi murió en 1878. Su esposa y sus hijos fueron enterrados con él. Un dato chocante es que sus hijos murieron en el plazo de una semana. En la lápida de Bonomi hay un grabado de un chacal sobre un templo egipcio y la cabeza del chacal parece ser que señala hacia el mausoleo Courtois. ¿Coincidencia? ¿O se marcharon a otra dimensión? Según se comentaba, Joseph Bonomi junto con un tal Samuel Alfred Warner crearon una máquina para poder viajar en el tiempo desde dentro del mausoleo. Por otro lado, hay otra versión que dice que el mausoleo es parte de una especie de sistema de cabinas de teletransporte que construyeron Warner y Bonomi. Parece ser que el tal Warner también había creado armas muy avanzadas para su época. El mismo año en que se terminó el mausoleo, 1852, Warner murió en extrañas circunstancias y está enterrado también en Brompton, pero con una lápida sin nombre. Resumiendo: máquina del tiempo, cabina de teletransporte. Sin duda todo un misterio este extraño mausoleo. William Blake, 28 de noviembre de 1757, 12 de agosto de 1827, fue un poeta, pintor y grabador inglés. En gran parte no reconocido durante su vida, Blake ahora se considera una figura fundamental en la historia de la poesía y las artes visuales de la época romántica. Lo que llamó sus obras proféticas fueron dicho por el crítico del siglo XX Northrop Frye para formar lo que es, en proporción a sus méritos, el cuerpo de poesía menos leído en el idioma inglés. Su arte visual llevó al crítico del siglo XXI Jonathan Jones a proclamarlo por mucho, el mejor artista que Gran Bretaña haya producido jamás. En 2002, Blake ocupó el puesto 38 en la encuesta de la BBC de los 100 británicos más grandes. Mientras vivió en Londres toda su vida, a excepción de los 3 años que pasó en Felpham, produjo una colección de obras diversa y simbólicamente rica, que abarcaba la imaginación como el cuerpo de Dios o la existencia humana misma.
Aunque los contemporáneos consideraban que Blake estaba loco por sus puntos de vista idiosincrásicos, los críticos posteriores lo tienen en alta estima por su expresividad y creatividad, y por las corrientes filosóficas y místicas de su trabajo. Su pintura y poesía se han caracterizado como parte del movimiento romántico y como prerromántico. De hecho, se ha dicho que es uno de los primeros defensores clave tanto del romanticismo como del nacionalismo. Un cristiano comprometido que era hostil a la Iglesia de Inglaterra, de hecho, a casi todas las formas de religión organizada, Blake fue influenciado por los ideales y ambiciones de las revoluciones francesa y estadounidense. Aunque luego rechazó muchas de estas creencias políticas, mantuvo una relación amistosa con el activista político Thomas Paine. También fue influenciado por pensadores como Emanuel Swedenborg. A pesar de estas conocidas influencias, la singularidad de la obra de Blake lo hace difícil de clasificar. El erudito del siglo XIX William Michael Rossetti lo caracterizó como una luminaria gloriosa y un hombre que no fue anticipado por sus predecesores, ni para ser clasificado con sus contemporáneos, ni para ser reemplazado por conocidos o fácilmente conjeturables sucesores. 28 Broad Street, ahora calle Broadwick, en una ilustración de 1912. Blake nació aquí y vivió aquí hasta los 25 años. La casa fue demolida en 1965. William Blake nació el 28 de noviembre de 1757 en 28 Broad Street, ahora Broadwick St. en Soho, Londres. Fue el tercero de 7 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia. El padre de Blake, James, era un calcetero que había venido a Londres desde Irlanda. Asistió a la escuela solo el tiempo suficiente para aprender a leer y escribir, y se fue a la edad de 10 años, y fue educado en casa por su madre Catherine Blake, de soltera Urius. Aunque los Blake eran disidentes ingleses, William fue bautizado el 11 de diciembre en la iglesia de St. James, Piccadilly, Londres. La Biblia fue una influencia temprana y profunda en Blake, y siguió siendo una fuente de inspiración a lo largo de su vida. Blake comenzó a grabar copias de dibujos de antigüedades griegas que su padre le había comprado, una práctica que prefería al dibujo real. Dentro de estos dibujos, Blake encontró su primera exposición a las formas clásicas a través del trabajo de Rafael, Miguel Ángel, Maarten van Heemskerk y Albrecht Dürer. La cantidad de copias y libros encuadernados que James y Catherine pudieron comprar para el joven William sugiere que los Blake disfrutaron, al menos por un tiempo, de una cómoda riqueza. Cuando William tenía 10 años, sus padres sabían lo suficiente de su temperamento testarudo que no lo enviaron a la escuela, sino que lo inscribieron en clases de dibujo en la escuela de dibujo de Henry Parsons Strand. Leía con avidez sobre temas de su propia elección. Durante este periodo, Blake hizo exploraciones en la poesía. Su trabajo temprano muestra el conocimiento de Ben Jonson, Edmund Spenser y los Salmos. William Blake creía en los lados opuestos de la existencia como motor para las ideas y acciones del hombre. Aunque sus contemporáneos consideraban que Blake estaba loco por sus puntos de vista idiosincrásicos, llegó a ser muy apreciado por críticos y lectores posteriores por su expresividad y creatividad, y por las corrientes filosóficas y místicas de su trabajo. Sus pinturas y poesía se han caracterizado como parte del movimiento romántico y como prerrománticos. Un teísta que prefería su propio estilo teológico marcionista, era hostil a la Iglesia de Inglaterra, de hecho, a casi todas las formas de religión organizada, y estaba influenciado por los ideales y ambiciones de las revoluciones francesa y americana. Aunque más tarde rechazó muchas de estas creencias políticas, mantuvo una relación amistosa con el activista político Thomas Paine. También fue influenciado por pensadores como Emanuel Swedenborg. A pesar de estas influencias conocidas, la singularidad del trabajo de Blake lo hace difícil de clasificar. El erudito del siglo XIX William Michael Rossetti lo caracterizó como una luminaria gloriosa y un hombre que no se anticipó a sus predecesores, ni debe ser clasificado con sus contemporáneos, ni reemplazado por sucesores conocidos o fácilmente conjeturables. Algunos lo llaman un iluminado con visiones superiores del alma humana y el universo. Para otros, William Blake fue tan solo un tipo extravagante que sobrevivía a duras penas, haciendo impresionantes grabados y una poesía inolvidable donde cuestionaba a la humanidad, como La rosa enferma o El tigre. Los críticos y la historia del arte lo catalogan como un prerromántico. Su temprana formación no se dio en colegio alguno, fue en parte autodidacta y en parte personalizada gracias a que su madre, Catherine, le daba clases en su hogar.
Tanto ella como su marido siempre impulsaron el carácter artístico de Blake. Al cumplir los 10 años asistió a la escuela de dibujo de Henry Pars para después comenzar una preparación como grabador en los talleres de William Ryland y James Basile. Sin embargo, su carácter soñador y melancólico lo hicieron refugiarse en la abadía de Westminster, a donde se fue a pintar y copiar las formas góticas que conforman el arte de este lugar. Theatre Store, 1865. En la Royal Academy of Arts conoció a los artistas John Flaxman y Henry Fuseli, especialmente con este compartiría el mismo gusto por la pintura fantástica en lugar de los paisajes y naturalezas simples que dominaban el arte inglés de aquella época. Su gusto por la poesía de John Milton les daría la libertad para plasmar en sus pinturas visiones humanas que se alejaban de la realidad. Llegado el año de 1782, se casa con Catherine Boucher, una mujer que pese a no tener el mismo grado artístico ni educativo de su marido, se convertirá en su fiel pareja hasta la muerte de Blake y en su principal colaboradora al llegar a dominar las técnicas de grabado. Boucher era hija de un florista ambulante que a duras penas lograba sacar adelante a su familia. Blake le enseñó a su mujer a leer y escribir. La pintura de William Blake Puerta de la Muerte de Astor se parece muchísimo al mausoleo donde está la máquina del tiempo. El arte visionario del que tanto se ha hablado en torno a Blake tiene diversas historias y opiniones. Algunos biógrafos afirman que el poeta y artista tuvo una visión en la que Dios se le apareció cuando tenía 4 años de edad. También fue testigo del entierro de un hada cuyo cuerpo reposaba en el pétalo de una rosa. 4 años después tuvo una visión donde se le aparecía el profeta Ezequiel. Asimismo, Blake aseguró que vio cómo el alma de su hermano fallecido, Robert, se desprendía del cuerpo de este. Ya entrada su juventud, durante los largos paseos que solía dar por la campiña inglesa, visiones de ángeles y arcángeles llenaron su imaginación. Asimismo, el tiempo que pasó en la abadía de Westminster estuvo lleno de este tipo de experiencias sobrenaturales que lo iluminaron toda su vida. Estas extrañas experiencias, que Blake aceptaba como algo natural, le permitieron que su obra gráfica y poética tuviera un halo místico muy agudo donde la presencia de lo sobrenatural, lo bendito y lo omnipresente tienen un brillo muy peculiar. Sus ilustraciones eran un complemento para sus poemas y viceversa, algo pocas veces visto en los artistas de aquella época, quienes se limitaban a escribir o a pintar, pero pocas veces a explorar o complementar su obra de una manera tan íntegra. Toda la información o inspiración divina que recibía de los seres con los que hablaba fue plasmada de manera fidedigna, si es que en verdad lo que Blake veía fuese cierto. Sus metafísicos y místicos relatos le ganaron el apodo de Blake, Loco Blake. Pero hoy en día también nos llaman conspiranoicos por lo que quizás no estaba tan loco. Nabucodonosor, 1795-1805. Blake se inspiró para la construcción de su universo literario y pictórico en temas como el agnosticismo, la alquimia, la cábala hebraica y la astrología, temáticas que hacen que el hombre voltee hacia territorios que no se hallan en la realidad inmediata y que su mente se expanda a otros tipos de verdades. Creía en los lados opuestos de la existencia como motor para las ideas y acciones del hombre, idea que plasmó en su gran obra visionaria Matrimonio del Cielo y del Infierno, que destaca no solo por una poesía cargada de alusiones bíblicas, sino por unas pinturas que hacían referencia a otro universo y criaturas que plasmaban la evolución del ser humano en algo más al alcanzar la iluminación mental y espiritual. Para Blake, el arte y la religión eran una puerta que podía llevar al ser humano a darse cuenta de su grandeza para obtener conocimiento y verdades que a simple vista eran imposibles de detectar. Blake quería explorar la verdad del mundo interno y externo de los seres humanos y el ambiente a su alrededor. Por ello es que sus obras son tan difíciles de interpretar tanto en forma como en significado, ya que todo está convenientemente oculto por una marea de misterio. La imaginación es fundamental al momento de desentrañar lo que Blake legó al mundo. Su arte está fuertemente influenciado por las figuras de Miguel Ángel, pintor al que el inglés siempre expresó una profunda admiración. La imaginación era el último estadio al que la humanidad tendría que llegar para liberarse de sus propias ataduras y entender la inmensidad del universo y sus dioses, creía Blake. Sus pinturas son el testigo de que el ser humano era capaz de conectarse con una conciencia superior, ya sea de manera natural o simbólica. Blake dejó un legado donde se nos invita a indagar en los secretos más ocultos del destino, del cosmos, de los diversos mundos en los que el ser humano se desplaza. Blake se despide de nosotros regalando el siguiente poema breve titulado Eternidad, mostrando que el conocimiento y el alma humana eran un mismo ente que perseguía la iluminación total. Quien así encadenare una alegría malogrará la vida alada.
Pero quien la alegría besaré en su aleteo vive en el alba de la eternidad. Los mensajes del más allá que Blake recibía, algunos los han achacado a una esquizofrenia que presuntamente este genio del arte padecía. Su obra nos ha ayudado a entender las visiones divinas de un iluminado que viajó a los confines de su imaginación y tal vez del mismo infierno para entregarnos una pintura que nos incita a imaginar las partes invisibles del universo. Ludwig van Beethoven fallecido. 26 de marzo de 1827, 56 años, Viena, Austria. William Blake fallecimiento 12 de agosto de 1827 Londres, Reino Unido. 5 meses separa la muerte de estos dos genios, como si los dos hubieran viajado a esa otra dimensión desconocida. En 1827 murieron, sin duda desconocidos entre sí, dos europeos plebeyos de suprema originalidad. Ludwig van Beethoven y William Blake. Ese mismo año 1827 nace Julio Verne, que uso de esta máquina del tiempo como ya hablé en otro video. Un año más tarde en 1828 aparece como por arte magia, extraños fenómenos Caspar Hauser, quien apareció como de la nada en las calles de Nuremberg, en mayo de 1828. Fue asesinado en 1883, su origen y vida un misterio total. Grabado de Amfstengl. Quién sabe, parece otro viajero del tiempo que uso de una máquina del tiempo. La historia comienza el 26 de mayo de 1828, lunes de Pentecostés, cuando en una plaza de la ciudad de Nuremberg, en la actual Baviera alemana, apareció un muchacho desaliñado y extremadamente confuso que no sabía hablar, por lo que inmediatamente fue trasladado a comisaría. Allí exhibió dos papeles, uno con lo que parecía su nombre, Caspar Hauser, y una carta dirigida al militar Friedrich von Wessing en la que también figuraba su nombre y una fecha de nacimiento, 30 de abril de 1812. Su estado mental llamó inmediatamente la atención de teólogos, juristas y pedagogos que empezaron a llevar a cabo ensayos para enseñarle a hablar, leer y escribir, algo que logró en un tiempo récord además de adquirir otras capacidades como montar a caballo o tocar el piano. Un caso parecido al de Piano Man en el 2005 donde apareció otra persona sin memoria y que sabía tocar el piano. Un hombre de unos 30 años de edad se encuentra en un hospital inglés y parece haber perdido la memoria. No habla y no se sabe quién es, solo se sabe que toca muy bien el piano y que probablemente es músico. El personal de la clínica lo llama Piano Man. El joven fue encontrado por la policía en estado de confusión y con la ropa totalmente mojada en la isla Sheppey el pasado mes de abril. El periódico inglés The Guardian ha decidido publicar su historia y su foto esperando que alguien le reconozca. Cuando fue hallado caminaba por la orilla del mar y llevaba una chaqueta negra, un pantalón elegante y una corbata. Los policías intentaron averiguar su identidad y si era alguien caído en el mar y llegado allí nadando, pero el hombre no llevaba documentación y no contestaba a las preguntas de los agentes. En 1828 aparece un grabado en Valencia donde aparecen ovnis. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.